¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Quién iba a controlar los precios y a determinar los precios? Empresas extranjeras, con todo lo que eso implica. Detrás de las empresas extranjeras, Luisa, están sus gobiernos. Y hemos visto cómo el gobierno norteamericano, el embajador norteamericano en México, legisladores norteamericanos vinieron a México a tratar de presionar al presidente porque son cabilderos de empresas privadas. Entonces, ese avión, pues ya lo callaron. Parece que el dinero venía para la campaña. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando de unos temas bastante interesantes relacionados a Calderón, sus negocios y en particular de su supersecretario estrella, que bueno, ahora resulta que ya su defensa está haciendo alianza con los republicanos que en los últimos meses, en las últimas semanas han hecho ahí una situación bastante incómoda para nuestro país, con la constante advertencia de que van a invadir, que si van a querer poner orden aquí en México. Ya China opinó, ya Rusia también. Entonces ahora hay una alianza, ¿no?, entre los republicanos y el ex supersecretario estrella de Calderón para liberarlo y obviamente ver qué información pueden adquirir para golpetear a importantes miembros de la Cuarta Transformación, porque le van a dar acceso a la defensa de Genaro, a los archivos del FBI y de la CIA. De eso vamos a platicar. Vamos a ver de dónde viene la fortuna de Calderón, que por cierto ya se descubrieron los desvíos que hizo en el gobierno, y sobre todo cómo se vino a impactar su fortuna debido a que la CFE, como ya lo vimos hace unos momentos o hace algunos días, con la compra de las plantas a Iberdrola, bueno, pues se evitó que se impusieran los precios de la energía en México como en Europa. La iban a poner a precios exorbitantes. El presidente se dio cuenta gracias a una traición que afortunadamente llegó de parte de un ex colaborador de Calderón, que fue el que operó esta compra de Iberdrola. Calderón se sentía muy seguro con este ex colaborador. Finalmente no se dio de esa manera y ahí es donde Calderón perdió el control sobre la energía eléctrica en México. Vamos empezando con lo de García Luna. Dice: senadores republicanos le pueden echar la mano a García Luna. Chuck Grassley pide evidencia. Vamos a ver de qué estamos hablando ahora. La defensa del exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro, pidió al juez Brian Cogan que permita compartir evidencia con el senador republicano Chuck Grassley con la finalidad de investigar las operaciones del FBI y la DEA con el gobierno de México durante la gestión de Felipe Calderón. En días pasados, Grassley buscó la evidencia, así como grabaciones de Genaro, debido a que las consideró relevantes para la supervisión de las operaciones de aplicación de la ley en el extranjero, que están sujetas a solicitudes presupuestarias presidenciales y financiadas por asignaciones del Congreso. La carta señala que García Luna, declarado culpable, dijo que no ve razón por la que el republicano no deba tener acceso a los materiales solicitados. Además, la defensa señala que estará dispuesta a producir los materiales de respuesta necesarios en caso de que Cogan apruebe la solicitud. ¿Qué es lo que busca este senador con la evidencia? Desde el 22 de febrero, un día después de que se declarara culpable a este hombre, Grassley ya había pedido a estas organizaciones esta información: todas las grabaciones de Genaro, todos los documentos relacionados con la supuesta actividad delictiva, el contenido de la computadora portátil y el teléfono celular a los que consintió en registros policiales, información sobre qué sabían las agencias sobre la supuesta corrupción, explicar la investigación de antecedentes del ex policía, las transcripciones del juicio. La petición del senador exige los materiales para el jueves 4 de mayo a más tardar. La defensa de Genaro insiste en la misiva que el funcionario fue un socio integral y de confianza de Estados Unidos, y acusan que fue falsamente acusado por exmiembros de la delincuencia de traicionar dicha confianza. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues la defensa de García Luna dice: no, mi cliente no es culpable, así que quiero acceder a todo esto,
a todas estas evidencias que supuestamente incriminan a mi cliente para demostrar que no tienen nada y que prácticamente lo vincularon a proceso o lo sentenciaron con puras fantasías y puros argumentos que no son sostenibles, que no son contundentes. Entonces dice, además se señala que al brindar estos materiales el gobierno puede localizar documentos adicionales con una investigación, así como de testigos a los que la defensa no accedió, ¿sí? Entonces, de alguna manera, dice, en el juicio el equipo del juicio del gobierno no pudo dar mucha claridad a la defensa o al tribunal sobre esta discrepancia porque no participaron en el interrogatorio y demás. Entonces eso es lo que están buscando, que se acceda a lo que supuestamente tenía digamos los fiscales para decir, no, él dijo que escuchó una grabación, por ejemplo. Esta grabación no existe en todo este material, así que liberen a mi cliente porque no hubo pruebas. Entonces, eso por una parte. Aquí está, Genaro accede a compartir información con senador republicano, con lo cual este senador, bueno, pues va a tratar de obviamente ayudarlo para que puedan darle en la torre al gobierno mexicano, ¿no? Como ahorita están intentando con esta supuesta intento de invasión. Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, esto es bastante grave porque van a intentar obviamente hasta el final liberar a este sujeto. Pero hablando de Calderón, vamos hablando precisamente del saqueo que hoy se está llevando a cabo o las pruebas de que sí hubo un saqueo hacia las finanzas durante el gobierno de Felipe Calderón. En los sexenios anteriores al de Fox, transferir discrecionalmente dinero público de una partida presupuestaria a otra configuraba el delito de peculado, pero esta práctica fue legalizada por el primer gobierno panista mediante la normativa interna, cuando el secretario de Hacienda era Francisco Gil Díaz, abriendo así uno de los pocos candados que existían para disminuir el saqueo del erario, iniciando así a partir de los gobiernos del PAN. Utilizando esta nueva herramienta para el despojo de recursos del erario en el sexenio de Calderón, donde se despacharon con la cuchara grande, disponiendo de miles de millones de pesos en recursos públicos destinados específicamente para otros fines que utilizaron sin autorización de nadie, robándoselos y entregando grandes cantidades a los oligarcas que apoyaron el fraude electoral, mediante el cual llegó a la presidencia el carnicero de Morelia. De lo que tenemos noticia hasta hoy, gracias a las investigaciones, en el sexenio de Calderón se desviaron cientos de miles de millones de pesos utilizando principalmente 5 excusas: la emergencia financiera de las hipotecas basura que se desató en los mercados internacionales, la pandemia de la influenza, la destrucción de la compañía Luz y Fuerza, lo de ABC y por supuesto la inexistente lucha contra la delincuencia. En el sexenio de Calderón, Hacienda manejó discrecionalmente miles de millones de pesos al margen del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. Obviamente todos firmando y todos de acuerdo. Entonces ahí vemos nada más una partecita de lo que hizo. Y hablando precisamente de lo de Luz y Fuerza del Centro, sale a la luz, ¿no? 2 cositas. La primera, que ya les había mostrado aquí, lo que hizo Calderón con un avión que mandó traer de Conagua lleno de dinero para la campaña. Vamos a escuchar. Bien, regresamos a Astillero TV con Alfredo Jalife. Alfredo, bueno, ¿y qué pasó con este avión de Conagua? Fíjate que yo fui, te lo digo con humildad y rigor, en el periódico Las Voces del Periodista, que no es muy fácil, tú sabes, sacar esas cosas. Yo por alguna razón me la mandaron de Estados Unidos la nota, el lujo y detalle del avión, placas, de dónde venía. Ya se le echaron en ese momento al PRD, lo clásico. Pero ya en la investigación, que ahí hasta nuestros amigos de Proceso cometen el error porque ponen que fue en Campeche y no es cierto, fue en Ciudad del Carmen. Yo incluso me fui a investigarlo, fíjate lo que son, para preguntar. Bueno, ya luego te enteras que Calderón vivió ahí 8 años en Campeche, sí, con Castillo Peraza, en el tórrido Campeche, tú sabes, en el periódico El Sureste. Hace mucho calor, Pero fíjate, ¿qué tendrá Campeche que ver? Algo. Sí, a Calderón le gusta Campeche. De Castillo Peraza con el joven Calderón, sí, como ayudante. Y ahora veo que les señala a la pareja presidencial, señala... La anterior. Sí, a la anterior. Esta todavía no se les ha señalado. Aquí hay que decir, not yet. Sí, porque está el factor Lozano Gracia, que cuidado, está el factor... pues
pues ese señor cómo le hace para ganar dinero, porque pues nadie los tiene en la región más, casi en la frontera con Chetumal, pues quién va ahí, ¿no? Y creo que ni los mayas que vivieron llenarían su gasolina ahí, ¿no? Bueno, entonces, ese avión, pues ya lo callaron, parece que el dinero venía para la campaña presidencial, etcétera, etcétera, pero ya son muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí está más o menos de cómo se llevaban los aviones con dinero. Y hablando de Iberdrola, ¿no? Ahorita que se mencionaba cómo hizo este fraude con los Fuerza del Centro, pues resulta que Iberdrola tenía la intención, aparte este señor va a hablar de cosas muy interesantes, como por ejemplo, todo lo que tenía que hacer la CFE e Iberdrola no, con contratos obviamente a conveniencia firmados durante los gobiernos del PAN y del PRI. Y resulta que también iban a imponer precios, por lo que iban a dejar obviamente endeudados a los mexicanos. Así que vamos a escuchar. La que se otorgaba este subsidio. Por un lado, no pagaba Iberdrola, pero igual estas empresas no querían pagar lo que se llama la tarifa de porteo. Ellos no han construido en el país absolutamente ninguna infraestructura de transmisión de energía eléctrica, usaban la de la Comisión Federal de Electricidad, pero pagaban 5, 6 y hasta 10 veces menos lo que tenían que pagar. Pues entonces los estábamos subsidiando. Por otro lado, parques eólicos, parques fotovoltaicos tienen un fuerte problema de intermitencia, lo que implica que estas plantas tienen que tener construidas plantas de respaldo. ¿Y quién tenía que hacerse cargo de los costos de este respaldo? Comisión Federal de Electricidad. Y efectivamente, como señalas, se le daba prioridad a la energía eléctrica generada por esas empresas privadas. Algo verdaderamente absurdo y verdaderamente kafkiano. Ahora, es muy relevante, Luisa, que señalemos que el gobierno de la 4T, cuando toma posesión en 2019, se tenía ya una proporción donde los privados en México, que hay que decirlos, extranjeros, porque no nada más eran privados, eran extranjeros y son extranjeros, dominaban ya el 55% de la generación de energía eléctrica, más de la mitad. Pero además dejaron a sus personeros en el aparato judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en organismos regulatorios como la CRE, en tribunales administrativos, dejaron toda una bola de gentes, ahí están los más de 400 amparos de Iberdrola y compañía con estos jueces, y además dejaron a sus personeros en el aparato legislativo, específicamente diputados del PRI y del PAN, que se oponían a revertir esta situación. ¿Hacia dónde íbamos, Luisa? Íbamos hacia como si fuéramos en una montaña y fuéramos hacia el precipicio, porque los contratos que dejan el aparato judicial operando a su favor iban a llegar que al final de la década, Comisión Federal solamente iba a generar el 15% de electricidad en este país y el restante 85% empresas privadas extranjeras. Ni siquiera había que esperarse al final de la década. Al final del sexenio la proporción iba a ser 30-70. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Quién iba a controlar los precios y a determinar los precios? Empresas extranjeras, con todo lo que eso implica. Detrás de las empresas extranjeras, Luisa, están sus gobiernos. Y hemos visto cómo el gobierno norteamericano, el embajador norteamericano en México, legisladores norteamericanos vinieron a México a tratar de presionar al presidente porque son cabilderos de empresas privadas. Y también lo vimos en el caso del Parlamento Europeo, porque los gobiernos están detrás de sus empresas. Y si nos vamos al caso extremo, detrás de los gobiernos están los ejércitos. Entonces, esta es una cuestión de seguridad nacional. La medida es una cuestión de... Entonces ahí vemos que también en la Suprema Corte estaban perfectamente alineados con Iberdrola y con Calderón, y que fue precisamente un exfuncionario suyo quien lo traicionó, ya que finalmente acudió con el presidente y le dijo, mire, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y de esta forma pues ya operó la compra de las plantas de Iberdrola. Se trata de Mario Gabriel Budevo, quien opera el Fondo México Infrastructure Partners y fue subsecretario de Hidrocarburos con Calderón. Entonces, este exfuncionario de Calderón prácticamente le dio la espalda, de alguna manera pues logró hacerse un poquito del lado de la Cuarta Transformación y lo dejó con estos millones tirados. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.